Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a atender una consulta de Luisa Jones, que nos escribe de los Estados Unidos. Ella nos escribe a raíz del video donde hablamos de frutales en los jardines y dice: muy bueno el video, y tiene razón. Yo tengo sembrando en el patio de mi casa granada, naranja, limón, lima, mandarina, aguacate, higos, durazno, albaricoque, ciruelas, guayaba, cereza y mi última adquisición, guanábana y níspero. Todos son pequeños. Cuando estoy con mis plantas no pienso en nada que me preocupe. Bueno, solo que me den bien. Por eso estoy experimentando con árboles tropicales en Los Ángeles, California. Y sé que el clima de aquí no es apropiado para algunas plantas. Saludos y sigan adelante. Después vuelve a escribir y dice: porque Renilí le escribe y le dice: Luisa Jones, qué extraño que alguien en los Estados Unidos haga algo así. ¿No es mejor comprar todo ya listo en el supermarket? Y entonces Luisa le responde: Renilí, es una ilusión de ver árboles crecer y ver las flores convertirse en frutos y después probar qué tan buen sabor pudieran tener en comparación con el supermercado. Como dice el ingeniero en el video, no es más barato, pero el entretenimiento y la paz que se siente haciéndolo bien lo vale. Finalmente nos escribe, y es el tema de este video, Luisa Jones nos escribe y dice: por cierto, podrían hacer un video sobre las consecuencias de plantar plantas en climas diferentes al que originalmente están acostumbradas y si hay algún tipo de adaptación al nuevo ambiente. Luisa, muchas gracias por la retroalimentación en relación a nuestro último video relacionado al cultivo de frutas y hortalizas en patios y jardines. Excelente la cantidad de plantas que tienes en tu jardín y espero que se te den muy bellas plantas y que puedas disfrutar de unas jugosas frutas cosechadas por ti mismo que no tienen precio. Sí, realmente el cultivar plantas en sitios que no son los originales o las condiciones ideales para el cultivo de las frutas y las hortalizas es una práctica que en la agricultura se practica mucho. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace buscando obtener mejores precios en el mercado. Cuando las hortalizas se siembran en la época en que deben sembrarse, el valor en el mercado es tan bajito que a veces no justifica la cosecha. Y los agricultores, buscando obtener mejor rentabilidad, tratan de sembrar esas frutas y hortalizas para ser cosechadas fuera de temporada. Las sandías cosechadas en agosto o en junio o en julio son las sandías de precio más bajo en el mercado. Esto es así porque en esas fechas el cultivo está en su momento óptimo para ser desarrollado allí en los Estados Unidos. Y entonces en esa oportunidad el precio es muy bajo. Ahora, si usted quiere comerse una sandía en el mes de diciembre, tienen dos opciones. Una, comerse una sandía que traigan de México, o la otra, comerse una sandía que fue cultivada dentro de un invernadero. Por supuesto, los precios de las sandías en diciembre son muchísimo más altos que el precio de las sandías consumidas en el mes de agosto. Las inversiones que hay que hacer para poder sacar un cultivo fuera de temporada son altos. Los invernaderos realmente no son nada económicos. La calefacción tampoco es económica y la iluminación suplementaria, que en algunos casos hace falta, tampoco es económica, principalmente por el tema
del costo de la energía. Entonces, estas frutas y hortalizas que se sacan en estas épocas generalmente son de mucho mayor valor que una fruta o hortaliza cosechada en la época propicia para ser cosechada. Al igual que hacen estas personas que siembran para producir frutas y hortalizas a lo largo de todo el año, Luisa, tú puedes tratar de hacer lo mismo en tu casa. Por ejemplo, una opción es sembrar las plantas de nísperos en porrones, manejarlas como si fueran bonsái, y en la época de invierno, cuando haga mucho frío, esos porrones o esas macetas, esos recipientes, meterlos dentro de tu casa como plantas ornamentales y aprovechar la calefacción que ya tienes dentro de la casa y la iluminación que tienes dentro de tu casa para que tus plantas, además de mantenerse vivas y adornarte tu casa, pasen el invierno en esas condiciones. Cuando llegue la primavera, puedes volver a sacar tus porrones, tus macetas, tus recipientes afuera y que las plantas reciban la luz solar directa. Esa es una forma de, en términos caseros, de hacerlo. El cultivo del ají dulce es una hortaliza que se consume mucho en Venezuela. Nos escribieron desde Portugal, donde unos venezolanos que se fueron a vivir a Portugal, extrañaban el ají dulce y lo querían cultivar allá. Entonces, bueno, pues la recomendación fue sencillamente que la sembraran en un recipiente y lo tuvieran en el invierno dentro de la casa, y cuando llegara la primavera la sacaban para afuera y pues pudieron darse el gusto de comer ají dulce en un clima donde naturalmente el ají dulce no prospera. Igual experiencia tuvimos con unas personas en Houston que sembraron el ají dulce dentro de su casa, y cuando llegó la primavera lo sacaron para afuera y al jardín, y estuvieron todo el verano y el otoño comiendo ají dulce. Guardaron semillas para ser sembradas en el invierno del año siguiente, pero dentro de la casa. Entonces, en la fase en que la planta estaba pequeñita, no tenían problema con el problema de temperatura y de falta de radiación, ya que se la daban internamente dentro de la casa. En Europa, las frutas y hortalizas tropicales son de unos precios realmente astronómicos. Y en Almería, donde hay la mayor cantidad de invernaderos en el mundo, un colega que se vino desde Venezuela a vivir allá, se le ocurrió sembrar parchita maracuyá, y realmente fue resolviendo los problemas tecnológicos que le representaban. Incluso utilizó unos cigarrones especiales que se utilizan para las hortalizas para poder hacer la polinización, y logró unas cosechas interesantes de parchita maracuyá. También en la misma Almería se ha iniciado el cultivo de la papaya con un éxito realmente interesante dentro de los invernaderos. El cultivo del mango, en vez de ser un árbol frondoso, gigante, como el que estamos acostumbrados nosotros aquí en las zonas tropicales, lo manejan con poda y parece una planta de un parral en espaldera. Logran unas floraciones gigantescas para el tamaño de los árboles, que prácticamente son como una especie de parra, como si fuera una vid. Y también están logrando cosechas. Con el aguacate, que es por polinización por insectos, se les hizo un poco más complicado. No lograron la polinización allá en España, pero sí lograron fructificación con una cosa que llaman frutos partenocárpicos. Y bueno, como tenían la cosecha, no fue lo que ellos esperaban, crearon toda una corriente de mercadeo para venderlo, y lograron vender sus aguacates con frutos partenocárpicos, es decir, sin semilla. Y hubo una gran boom en la internet hablando de esos temas, pero fue un error, un tema que no habían logrado coordinar, pero que
bueno, al final le rindió sus frutos porque lograron vender sus frutos y crearon la inquietud de la preferencia de frutos sin semillas, en el caso del aguacate. Entonces, bueno, esas son otras experiencias donde se ha logrado el tema. Las técnicas para hacer florear y producir una planta de níspero en macetas, en recipientes, son las mismas que se utilizan para hacer bonsáis. Entonces esa sería la forma en que tú pudieras hacer que tus nísperos produzcan. Investiga un poquito de eso en Google y si te queda alguna inquietud, alguna curiosidad, pues trataremos por este medio de ayudarte en la medida de lo posible. Sigue escribiéndonos y nosotros te podremos ir orientando para que logre la producción de nísperos en climas fríos. Por supuesto que es mucho más fácil con hortalizas porque son plantas de porte más pequeño y las primeras fases se pueden hacer dentro de la casa y cuando llegue la primavera, verano, hacerlo afuera. Los problemas básicamente que se presentan por cultivar plantas en el sitio que no les corresponde son básicamente lo que es la inducción de la floración, la posibilidad que se desarrollen plagas y enfermedades diferentes a las que normalmente el cultivo está habituado, y la otra es la vida post cosecha de las frutas. Conocimos otro caso de un cultivo de fresas en climas tropicales cálidos y después de hacer una serie de trampas como simular el invierno, que eso significaba colocar las planticas dentro de neveras para que el frío hiciera las veces de invierno, eso hacía que la fresa inducía la floración y produjo las frutas. Entonces logramos producir frutas en un clima bastante caliente, a pesar de ser la fresa de clima frío y necesitar invierno para poder desarrollarse. Como dijimos, la trampa fue meterla dentro de la nevera. Y bueno, el resultado fue que la fruta era muy dulce, pero tenía una vida post cosecha muy corta. Entonces la usamos para hacer jaleas en vez de ser consumo fresco, pero igual nos dimos el gusto de lograr una planta que normalmente no se daría bajo esas condiciones climáticas. Bueno, esperando que esta información haya sido de interés y que aclare un poco tus dudas, Luisa, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, hablando sobre cómo hacer para producir plantas en un clima que no es el original de esa planta. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como conocer un poco sobre nuestro programa de asistencia técnica por internet para los productores que hacen siembras comerciales. Muchas gracias.